luego, Dios Chapoca. It only took an instant for darkness to engulf our world. An energy so powerful that it broke even the toughest minds. And yet, there is hope. Our courage will restore light. We are the Neo Raiders. Uy, uy, uy. Ya terminó. Dale, tú ya. Bueno, Sí. entonces les queremos dar la bienvenida, chicos, a los neoservidores. Esta es la nueva aventura de Ankama Games y Watfu. Cerramos acá, te escucho acá, listo. Ya. Vamos a compartir por aquí pantalla para empezar, ¿listo? Somos los Neo Avengers, sí, sí. Compartir pantalla, espera un segundo. Adelantamos por acá y empezamos. Neo- Dime porfa que puedes ver mi pantalla Se sin ve, problema. se ve perfecto. ¿Listos? Estamos. A ver. Bueno, muchachos, les damos la bienvenida a los neoservidores, la nueva aventura de Watsu que nos espera para este final de año. Es una aventura única, una aventura que nos han pedido mucho los jugadores que esperaban que llegara a Watsu. Sí, hay algo muy similar en Dofus, como ustedes lo han dicho en la transmisión francesa, pero esta vez nos ha tocado a nosotros y este tiene algunas diferencias. ¿Listo? Vamos a hablar entonces sobre todo lo que tiene que ver con los neoservidores para Watsu. Bueno, la aventura es servidores nuevos, totalmente nuevos, pero son como copias vírgenes de los servidores que tenemos actualmente. Entonces nosotros tenemos lo que es Rubilas, lo que es Pandora y lo que es Ogres. Nuestros tres servidores, vamos a tener una copia de ellos, pero limpia. Quiero decir, o sea, todo desde cero. Vamos a arrancar desde cero en nuestros nuevos servidores. Vamos a tener bonos de experiencia, vamos a tener bonos de botín y vamos a tener evento inédito con recompensas exclusivas. O sea, no vamos a arrancar desde cero como arrancar un Rubilas desde cero normal, sin ningún bono, sin ningún nada. No, vamos a tener aquí una motivación para arrancar. Vamos a tener experiencia acumulada, botín y sobre todo recompensas, que es lo que nos va a motivar a jugar esta aventura. No te estamos planeando, mostrando, vamos a arrancar un servidor, otro Ogres, otro Rubilas desde cero y ya, no. Este va a ser especial, va a ser un evento, va a ser temporal, no va a ser para toda la vida, ¿bien? Perfecto. Listo. En los nuevos servidores vamos a tener fusión al finalizar del evento con los servidores clásicos. Entonces, Rubilas se va a fusionar con Neo Rubilas y viceversa, ¿bien? Esa Perfecto. fusión se va a realizar el 5 de febrero del 2026. Vamos a tener accesos anticipados, o sea, por si quieres jugar la aventura antes, vamos a tener un acceso anticipado donde vas a poder disfrutar del contenido. Ese acceso va a venir en los packs especiales que vamos a sacar para este evento. El lanzamiento oficial de los neoservidores es para el 13 de noviembre de este año. El acceso anticipado va a ser para el 10 de noviembre. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú pagas un pack, vas a poder arrancar desde el 10. Si no quieres pagar el pack, no te preocupes. Tú puedes seguir jugando Watfu y disfrutando de todo el contenido de Watfu y de los servidores totalmente gratis. ¿Bien? No te preocupes, como escuchaba en el Twitch hace un momento que decía, no, si no pagamos 10 no vamos a disfrutar, cosas así. Claro. No, tú vas a poder jugar sin ningún problema, sino que si quieres un acceso anticipado 3 días antes para jugar, pues pagas el pack. ¿Listo? Claro.
Los Neo Jefes. Bueno, ¿de qué se trata toda esta historia, todo este contenido de los Neo? Los jefes de las mazmorras han sido corrompidos por una energía bastante rara que llegó a Watford. No sabemos qué es y tal vez las podamos descubrir en un evento especial que va a haber en el juego. Aquí vamos a hablar mucho de rol, vamos a trabajar mucho con el rol. Y tenemos 13 mazmorras con 13 jefes que debemos vencer, acabar con esa corrupción de ellos. ¿Listo? Vamos a mostrar un poquito de los jefes. Aquí podemos ver alguno de los jefes. Recuerden, son 13 jefes. Mm. Ese es el aspecto visual al que van a tener estos jefes de mazmorra en esta oportunidad. Cambiaron un poquito, pero no solamente es visual, también están más fuertes, van a tener dinámicas diferentes posiblemente. Ush. Y no sé, Sí. me hacen reír en el chat. Me hacen perder. ¿Viste? No, Mi no, no, neo laburo. Neo papá. no voy a leer, no voy a leer el chat. Entonces, estos son nuestros Neo, vamos a tener en total 3. La Neo Rai. ¿Qué es la Neo Rai? Pues vamos a vencer a los monstruos del mundo de los 12 nuevos con sus corrupciones. Tenemos que llevar una bandera, tenemos que llevar firme nuestro nombre y esa va a ser la Neo Rai. Todos vamos a estar unidos en contra de estos monstruos y nos vamos a llamar la Neo Rai, ¿ok? Ok. Ese es nuestro estandarte como jugadores. En la Neo Rai vamos a tener nuestro cuartel general, que es donde vamos a planear nuestras estrategias para vencer a estos monstruos, donde vamos a crear todo este contenido de cómo vamos a vencer a estos monstruos, qué vamos a hacer en nuestro lugar preferido, donde vamos a comunicarnos con todos los jugadores, vamos a tener muchos NPCs que nos van a dar guitas, nos van a mostrar cosas, Sí. regalitos, recompensas, muchas cosas más. Yo creo que este va a ser, este cuartel general, que se llama Neo Cuartel, Sí. va a ser el lugar donde más vamos a permanecer todos los Claro. aventureros. Las neo recompensas. Como todo juego, como todo evento debe tener recompensas y recompensas muy buenas. Aquí te muestro algunas de las auras que vamos a tener y sobre todo una hermosa mascota que vamos a ir evolucionando. La mascota no se va a quedar así, esta mascota va a ir evolucionando poco a poco y Uy, lo uy, mejor uy. es que tiene el color de nuestro personaje. Va a ir cambiando de colores. Depende del color de nuestros personajes. Uy, me hace acordar al evento de Dofus, al de la pet que va creciendo, ojo. Exacto, algo así. Bueno, vamos a hablar de los neobonos, porque como les dije, no vamos a entrar al servidor desde cero, sino vamos a tener un bonus que nos ayude a progresar mucho más rápido, porque es un servidor que va a durar muy poco, ya vimos que la fusión es en febrero, tenemos que rushear esto lo más rápido posible. Entonces vamos a tener un 30% de experiencia adicional por cada neo jefe que destruyamos. Sí. Vencimos a la mugresa, entonces nuestro personaje va a tener 30% adicional de experiencia Claro. en batalla. Vencimos a vampiro, entonces ya tenemos un 60%. Vencimos a ogres, ya tenemos un 90%. La idea es ir destruyendo los monstruos, los 13 monstruos, y cada uno nos va a dar un bonus del 30% para nuestro personaje, para que nos rinda mucho, la neomugresa, para que nos rinda mucho, mucho más la aventura. Entonces, toca enfocarnos en destruir estos monstruos para que nos rinda y logremos los premios que queremos. Ujú. El bonus es permanente para el servidor, sí. No se va a Claro. acabar el bonus hasta que se finalice el servidor, así va a estar. Ya después de la fusión, pues ya se acabó todo este rollo y todo eso. Claro. Vamos a tener un bonus de botín del 50%, o sea, 1.5 para todo lo que es drop. ¿Listo? Ujú. Las neomisiones automáticas. Vamos a tener misiones semanales que vamos a poder acceder desde el cuartel, vamos a mirar todas nuestras misiones. Estas misiones van a tener recompensas utilitarias dependiendo de la progresión. Entonces al principio vamos a tener esquirlas, luego vamos a ir avanzando y ya vamos a tener misiones que nos van a dar polvos, lágrimas de ogres, cositas mucho más poderosas, dependiendo pues nuestro nivel. Así como avancemos, vamos a tener mejores recompensas en las misiones. ¿Listo? Si tengo abono, ¿sirve para el NeoServer? Sí, no Buena necesitas, pregunta. ni siquiera necesitas tener abono como tal. Ah, Tú mira. sabes que Wattpad es gratis. O sea, puedes jugarlo con abono, sin abono, como tú quieras.
Entonces, no te preocupes. Ya Ahí va. el acceso anticipado es un pack especial que va a salir. Claro. Si lo compras, vas a tener el acceso 3 días antes. Te vas a poder entrar al servidor 3 días antes a rushear antes que otros. Pero pues si no tienes prisa, no quieres comprar el pack o no te gusta, espera los 3 días del lanzamiento oficial para todos y arranca la aventura. Bien. Ahí va. Nivel promedio de las Neoraid de los monstruos es igual que en el juego. O sea, Ok. las mugresas de los niveles bajos y así, Claro. no. No te preocupes que Ah, está, no. está. No es que tengamos que ser 200 para ir a matar. Mentira, no es gratis, mi sanidad la cobra. Ok. Los Neo Rush. Bueno, aquí vamos a tener lo que nos gusta a muchos de los jugadores. Vamos a tener evento con logros de Rush. Vamos a tener actualización semanal de la lista de los que han ganado los logros. Y sobre todo vamos a tener un ladder, que es lo que les gusta a los jugadores ver cómo están en la clasificación, ver cómo están en el ladder. Todo va a aparecer en la página web. Sí. Diariamente se va a actualizar el ladder. Van a ver cómo van ustedes en su aventura. Neo reglas. Bueno, esta es la parte que a muchos no les va a gustar, porque pues sé que les encantan las brechas y Sí. pensaron en farmear y dijeron, no fuimos para brechas y allá subimos en un momentico. Sí. No. En esta oportunidad no vamos a tener brechas, las brechas no van a estar habilitadas para el inicio del servidor. ¿Por qué se hace esto? Porque queremos mejorar la estabilidad de los servidores, que todos Ujú. tengan la misma oportunidad, que todo se vuelva mucho más parejo para todos. Además, las brechas nos ha causado en ocasiones poca estabilidad. Tenemos una experiencia de Rush mucho más sana que estar allá metidos en brechas y todos participando, porque muchas veces dejamos de hacer grupos, dejamos de hacer muchas cosas por meternos en brechas y olvidamos el contenido del juego, olvidamos las mazmorras, olvidamos muchas cosas que nos pasamos por encima por subir tan rápido en brechas. Sí, además que le cuesta a los supports, digamos, a los fecas, a los aniripsa, le cuesta más hacer. Exacto, Claro. tal cual. Ujú. Vamos a tener la reactivación posible de las brechas, pero finalizando el evento, ¿listo? Porque Ah, pues ok. no, hay jugadores que les gusta igual. Finalizando el evento, posiblemente se coloquen, todavía no lo Claro. sabemos. Vamos a tener drops o botín Sí. dedicados solamente a las misiones. Como ya te dije, en nuestro lugar de donde vamos a estar todos juntos, se van a habilitar misiones diarias, misiones semanales, cositas así, y vamos a tener drop exclusivo de estas misiones. Entonces, vamos a tener mucho para hacer. Sobre los gremios. Primero, no vamos a tener Mercamundos en esta oportunidad porque es muy poco el tiempo para estar con Mercamundos. El servidor va a durar muy poco, la verdad. Sí. Vamos a tener un límite semanal de puntos multiplicado por 5. Esto nos va a hacer que nos rinda más para obtener los bonos. Claro. Sobre las pócimas. Vamos a tener pócimas de experiencia, de botín, de recolección y los cambios de clase, pero van a estar bloqueados hasta el 13 de diciembre. No es que ahorita puedes empezar a comprar pócimas de experiencia y acumularlas en tu cuenta y acumularlas y acumularlas. No, no las vas a poder usar al principio del servidor, las Ok. vas a poder usar a partir del 13 de diciembre, no antes. Bien, Claro. aquí vamos a arrancar todos de la misma manera. Así, yo sé que muchos quieren invertirle dinero para tener más cositas, pero en este momento todos vamos a arrancar de la misma manera. Las únicas pócimas que sí vamos a tener en el principio son las pócimas de prescripción, porque al escribirte vamos a recibir pócimas. Al completar ciertas metas de inscripción vamos a recibir cositas. Tenemos por ahí unos test que nos van a dar pócimas. O sea, todas las pócimas que regalan Kama durante este tiempo sí las vamos a tener al principio del juego, ¿listo? Entonces ahí sí les recomiendo participar en todo, prescribirse, hacer muchas cosas y participar por esas pócimas que nos pueden dar una ventaja al inicio del juego. Aquí vamos con las neopruebas de carga. ¿Qué son las neopruebas de carga? Necesitamos testear los servidores para el impacto que se viene. Entonces queremos saber si los servidores nos van a aguantar, si necesitamos trabajar en ello más, cómo se comporta el servidor con la gran cantidad de personas que van a entrar en ellos. Entonces vamos a hacer neopruebas. La primera se va a hacer este sábado, 18 de octubre, en Rubilas. Ok. Entonces les pedimos a todos que por favor se conecten el sábado a Rubilas, conecten, jueguen, vamos a mirar cómo se va a comportar el servidor con mucha población y que van a ganar una pócima de experiencia para cuando entren los nuevos servidores. Esa pócima sí la van a poder usar allá, ¿listo?
Ok. Entonces, como la compensación. Mm. Aparte de eso, tenemos otra prueba el sábado 1 de noviembre, pero esto va a ser en un servidor nuevo, en un servidor virgen. Queremos ver cómo funciona un servidor nuevo con toda la población. Y aquí, ahora somos Neo Shiny. Y aquí vamos a ganar una pócima de botín. Esta pócima, igualmente, es para que arranques de la mejor manera en los servidores Neo. ¿Es un solo día? Bueno, sí, eso se lo digo. Bueno, ¿qué Ok. pasa si logramos caer el servidor? Si logramos hacer que el servidor se caiga, pues vamos a tener un título, el cual se llama He hecho caer el servidor otra vez. Ese título quedará asignado a nuestra cuenta y lo podrás colocar en tu personaje sin ningún problema y llevarlo con orgullo. Yo estuve el día de la prueba y hice caer el servidor. Entonces, de eso se trata todo esto. Esperemos no tener que regalar el El título. ti- Esperemos que los servidores trabajen perfectamente, que todo Sí. funcione bien. Pero ya con el esfuerzo de ustedes miraremos qué pasa. Si nos tumban el servidor o no lo tumban, qué va a pasar. ¿Listo? Por ahora, chicos, estarán las pruebas. De verdad, nos sirve mucho, nos sirve muchísimo estas pruebas para cuando se lancen los servidores oficialmente corran de la mejor manera. Las neofusiones. Bueno, la fusión de servidores se va a realizar el 5 de febrero, que es ya cuando se acaba el servidor como Ujú. tal. Vamos a repatriar las apariencias obtenidas durante el evento, todo lo que tengas de apariencia y todo eso. No se va a perder la progresión, lo que me preguntaban aquí. Mm. Vamos a poder llevar los ítems y todo lo que tenemos en los Neo, lo vamos a poder llevar a los servidores clásicos, sí. A diferencia de Temporis, de Locus, aquí sí nos vamos con todo. Ok. Toda la experiencia que ganaste, todos los ítems que dropeaste, toda tu vida que hiciste en el servidor Neo va a pasar a los servidores clásicos. Uy, Entonces, uy, como uy. que no vas a perder todo tu tiempo o algo así. Dices, no, que yo quiero invertir mi tiempo allá, arrancar desde cero allá. Dale, no te preocupes. Cuando se acabe el servidor se fusione, todo se va a ir contigo. Entonces, no te preocupes. Posiblemente antes del 5 de febrero podemos tener fusión de servidores entre servidores Neo. ¿A qué se refiere esto? Que no solamente va a salir un servidor Neo Rubilas, pueden salir 2, 3, 4, los que se Claro. necesiten dependiendo de la cantidad de población que vayamos a tener. Entonces, posiblemente con el tiempo los servidores se van a fusionar entre ellos y ya después es que se fusiona el Neo Rubilas, Neo Ujú. Ogres con Ogres y Claro. así. Ta, 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 ta. Ya te respondo, Radiadopus. En la tienda. Sobre la tienda vamos a tener Buster Pack común y corriente como lo hemos tenido en todo el transcurso. Vamos a tener piedra de camas. Desde el lanzamiento del servidor del primer día vamos a tener las piedras de camas. Las compras realizadas con una fecha anterior al 14 de octubre van a estar bloqueadas en los neoservidores, o sea, desde este momento. Si tenías cosas en tu inventario, en tu Sí. interfaz de regalos y cosas así, todo eso va a quedar bloqueado. Estaba pensando en eso ¿Listo? yo, sí. Dije. Sí, 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 sí. Todo eso queda bloqueado. Se va a hacer una copia de todos los cosméticos que tienen aprendidos en sus personajes para que los puedan aprender en el nuevo servidor. Ok. Entonces, estas son de las ventajas de las prescripciones. Todos nos podemos prescribir, es totalmente gratis. Tiene ciertas condiciones para los monocuenta, para los multicuentas no hay problema. Ujú. Tiene ventaja exclusiva que van a tener beneficios, van a tener pócimas, van a tener recursos con los que van a arrancar la aventura pues un poquito más avanzada y se va a hacer la copia de los cosméticos aprendidos a la fecha final de las prescripciones. ¿Listo? O sea, si tienen ahí todos sus cosméticos, cositos, todo eso lo vamos a guardar antes de finalizar la prescripción para que lo puedan usar en sus nuevos servidores. Perfecto. Neo acceso anticipado. Aquí vamos a hablar del acceso anticipado que sería el 10 de noviembre. Arrancarían todas las personas que tienen este acceso anticipado. Ya el 13 de noviembre arrancan las personas que no tienen ese acceso. ¿Por qué estamos ofreciendo un acceso anticipado? Primero, porque necesitamos gestionar la cantidad de jugadores. Necesitamos dividirlos como en dos tandas y no que todos entren de un solo golpe, sino dividirlos en dos tandas. Segundo, para rentabilizar la dedicación de nuestro equipo a este proyecto que tenemos ahora. Y el acceso anticipado va a venir en los 3 packs
que tenemos de suscripción. Tú solo con comprar el pack van a tener el acceso anticipado, ¿listo? Mm, ¿Cuánto cuesta? A partir de 6,49 €. Pero recuerden que para Latinoamérica tenemos un descuento en pack, suscripciones y todas esas cositas. Los Neopacks, vamos a conocerlos. Tenemos el pack Neo Soldado. Los tengo por aquí. Tararán, tararán. Segundo. Listo, el pack Neo Soldado nos trae un traje, es el traje de la Neo Raid, sí. un Neo Guau Guau de patrulla, un bolso de salida blanco con 30 espacios, 30 días de booster pack y nos va a tener obviamente el acceso anticipado. Tata, 6,50 aproximadamente. Y tenemos el pack Neoteniente. El pack Neoteniente nos va a dar el traje de la Neo Rai, la mascota, un Neo Barco, una carrera, el título mítico Neoteniente, el bolso Sadida, una cajita de aventurero de 50 emplazamientos, una pestaña de cofre de mercasacro de 100 emplazamientos, viene con 10.000 ogrinas, viene con 90 días de booster pack y como te dije, el acceso anticipado. Claro. Y por último, tenemos el pack Neo General. Ahí lo tenemos. Que tiene traje de la Neo Rai, la mascota, el Neo Barco, la carrera, el título, un traje oculto de las sombras, el dragonito de las sombras que vemos ahí, un dragón de las sombras, una actitud, posesión de las sombras, un título, dos bolsos Adidas, una cajita de aventurero, tres pestañas de cofre de mercasaco, 28.000 ogrinas y 180 días de Buster Pack. Ah, aparte tenemos una neopócima de regeneración definitiva. Ahorita te voy a Sí, explicar ahí cuáles son está. las neopósimas. Ahí está ahí Y abajo, sí. obviamente, exacto, esa amarillita toda bonita, ya Ujú, te las explico. Y obviamente el acceso anticipado. Este pack obviamente es un poco más costoso, pero es que ujú. tiene hasta para llevar. Para los creadores de contenido, todos estos packs que ustedes compran, si usan el código de su creador de contenido, los van a apoyar. Ellos van a recibir una ganancia por la compra de estos packs. Entonces, chicos, si ustedes tienen un creador de contenido como Red, como los demás del grupo, no olviden colocar el código de creador al momento de realizar esta compra. Los van a ayudar mucho, de verdad, eso sirve muchísimo para ellos. Entonces, muchachos, apoyar el código de creador, apoyar a estos chicos. Lo que me preguntaba por ahí un chico, que si se van a mirar nuevas candidaturas para el grupo de creadores de contenido, sí, vamos a tener la próxima semana, yo entraré a mirar la base de datos, a mirar qué postulaciones nuevas, qué personas pueden entrar al grupo de creación de contenido y todas estas cositas, porque sé que a partir de hoy, de que mostremos esto, vamos a tener muchas más candidaturas, entonces voy a dejar estos días, el fin de semana, y la otra semana miraré qué candidaturas hay, empezaré las entrevistas y empezamos a mirar eso. ¿Qué te parece el pack? ¿Si te Eh, gusta el packcito? Me ¿Qué te parece encantan la imagen? los dos trajes, la mascota. Me encanta una banda, la verdad. Encima, nosotros nos reíamos porque con la foto esa que salió en Discord, que es de la bandera, el canal de Ujú. Shinies es, o sea, mi canal de acá, Rep Shiny, es todo inspirado como en las estrellas, ¿no? Entonces, cuando salió la estrella, ¿viste? Todos me dijeron, no, este va, tiene algo que ver con Rep, ¿viste? Entonces me estaban diciendo Rep Shiny CM, Rep Shiny Community Manager. Uy. No, no hay chance, dije yo. No, no, no hay manera, no hay manera de que sea CM. Está Siento que complicado, complicado. es Tiene que que debe ser ser bacán. complicado. Tiene que irse No, Genki. no, pero yo te escucho a vos todo lo que trabajás, todo lo que tenés encima y lo veo, o sea, por mucho que te guste, lo veo difícil. Lo veo un trabajo Ok. que reclama o no. Sí, sí, es mucha experiencia. O sea, yo Ujú, llevo ya, voy para 14 años. En enero cumplo 14 años en Ankama Games. claro, Entonces es la experiencia lo que nos ha llevado y hace que el trabajo, pues como, o sea, yo como tal no lo veo tan pesado, pero porque claro. ya soy Claro, rápido, ágil ya en lo todo esto, tenés. mucho tiempo. Claro, sí, Pero sí, sí, sí. para una persona nueva, sí es un poquito pesado. Claro, sí, sí, me Y más si imagino. manejas varios juegos. Bueno, vamos a seguir entonces con la presentación. Sí, por supuesto. Terminamos la publicidad política pagada. Las neopósimas.
Tenemos dos tipos de neopócimas. Está la de regeneración y la regeneración definitiva. La de regeneración te va a curar el personaje al salir de la batalla. Tú terminas una batalla, no necesitas consumir pan, no necesitas consumir nada, sino que te vas a curar automáticamente y no tienes problema. Tú con esta pócima ya libérate de eso. ¿Listo? ¿Qué hace la pócima regeneración definitiva? Aquí ya te cura todos los personajes de la cuenta. En el caso de que quieras tener héroes, todos los tres personajes que tienes ahí se van a curar al salir de la batalla. Entonces solamente debes tenerlo ahí en la cuenta y al salir de la batalla vas a estar full de vida otra vez. Entonces es una muy buena pócima. Lo siento por los panaderos, chicos. En estos servidores los panaderos van a sufrir. Sí, 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 sí. Listo. Entonces aquí aparece para un personaje y para todos los personajes que tengan en el servidor. Algo para aclarar muy claro es que Sí, solamente esto va a funcionar en los servidores Neo, ¿no? No, cuando hagan la fusión y todo eso, ya ahí claro. ya no van a servir este tipo de pócimas, solamente para los Neo. Pero Ver- la podemos tener, o sea, se va a pasar la pócima también, la vamos a tener ahí de guardada. La podemos tener No, ahí. guarda, no creo, la Ay. verdad. No creo que de pronto más adelante se use, ¿ves? Pero Ok, por ahora ok, creo que no. ok. Ok, ok, ok. Listo. Neometas ampliadas. ¿Qué son las metas? Esas son las metas que tenemos propuestas por suscripciones. Si llegamos a 5.000 suscripciones, preinscripciones, perdón, vamos a regalarle una pócima de botín a cada uno de los que se prescribieron. Si llegamos a 10.000, vamos a tener una pócima de experiencia. Si llegamos a 20.000, vamos a regalarle a todos la actitud bandera. Entonces hay que prescribirse, muchachos. Háganle que eso no cuesta nada, pero la idea es arrancar el servidor con todos estos regalitos. Mm. Y bueno, vamos a aquí a hacer un stop para resolver duditas que tengan los jugadores, porfa. Entonces, si tienen alguna duda, porfa, me pueden escribir ahí en el Twitch y vamos respondiendo lo que Eh, vaya saliendo. Igual, a la vez que estamos hablando aquí, en la página web ya pueden ver el contenido, ya pueden ver el FAQ de preguntas, mm. pueden ya ver la prescripción, ya está el link de prescripción, ya pueden ver los packs, ya pueden ver muchas cositas así de esto. El directo queda guardado, sí, el directo queda guardado y aparte seguramente lo vaya a subir a mi canal de YouTube para que mucha gente también tenga acceso a él. Así que no, no se preocupen por eso. Lo voy a subir recortado lo más rápido posible para que todos lo puedan ver. Vamos a Eh, responder aquí rapidito que voy Ujú. leyendo. ¿Habrá una neoreforma nueva? No, los servidores son copias de los otros servidores. Así tal cual como está el otro, así vamos a pasar acá. Los neopack se pueden comprar con ogrinas, pues ya los tenemos. Miramos a ver. Sí. Aquí podemos seleccionar si solamente, creo que era solamente con divisas, pero ya lo miramos. Sí, solamente con divisas. No hay otra opción de pago. Lo mismo la pócima de regeneración. Si la quieres comprar por sí sola, viene con divisas o la puedes comprar en el pack gigante. Ya en la página web puedes ver los diferentes packs. El directo que ha guardado. Habrá servidores Neo, tanto multi como. Sí, señor. Vamos a tener servidores para multicuenta y para monocuenta. Ahorita la vamos a explicar. Mm. Genki, ¿cuándo compro el pack este y lo transfiero al Neo servidor? ¿Eso pasaría al normal? Sí, pues lo que compras, los estéticos, todo eso va a pasar, el abono que viene con ellos, las sobrinas, todo va a ir al normal sin ningún problema. ¿Qué pasará con los oficios? Los oficios seguirán, o sea, eso es una copia del servidor original de Rubila. Si en Rubila existen los oficios, aquí van a existir los oficios, no te preocupes. Lo que decíamos del panadero es porque pues no va a poder comerciar tanto Claro. pan, porque en este servidor se van a manejar estas pócimas, entonces muchas personas comprarán las pócimas en vez de comprar pan, pero solo será durante la vivencia de estos servers. Neuro, pregúntame, timador, mi moderador se cambia el nombre. Puedo ser un nuevo community manager, tal vez. ¿Qué? ¿Qué pasa si tengo el mismo traje en un server normal y en uno neo? Ah, buena pregunta. Si tienes los trajes se pueden conservar, van a seguir, lo vas a poder usar. Por favor, realiza la prescripción para poder hacer la copia de los cosméticos de esa cuenta. Eh, Preguntaban ahí qué va a pasar con la fusión de, cuando se fusionen, qué va a pasar con el personaje que va a pasar al servidor que se fusione. ¿Queda Ok, también?
El personaje se mantiene, sí. Normalmente cuando se hacen estas fusiones lleva como el nombre del servidor, entonces salía como Neo Genki. Y tu personaje Uf, se llamaba Genki, allá sí, salía con la cosita Neo Genki. Ya después si quieres les cambian los nombres claro. o algo así, pero normalmente le puedes cambiar el nombre. Mira, aquí en las FAQ aparece. En caso de conflicto de varios personajes con los mismos nombres, se aplicará la regla de cambio de nombre. Entre los personajes que aún estaban activos en los últimos 6 meses y cuyo nivel es superior a 50, al que tenga más antigüedad no se le cambiará el nombre. Los demás personajes se le cambia el nombre con la etiqueta diminutivo de su servidor original, ya sea Neo Rubilas, Genki y cositas Claro. así para, para los nombres. Igual Bien. chicos, pueden entrar a la página web, ahí Sí. están una gran cantidad de preguntas y respuestas sobre este tema. Ahí pueden ir leyendo cualquier duda que tengan. Y ya. Tarán, tarán. Es como una temporada, sí, dura solamente casi 3 meses. Ujú. Y si no hay espacio, ya vamos a hablar de los espacios en la presentación, ya vamos a hablar de los espacios. Se fusionan los ítems también, sí, tengo entendido que se fusionan ítems, se fusiona absolutamente todo. Sino que un chico ahorita me puso a dudar que había leído algo. A ver, vamos a mirar acá. Porque yo hice esta noticia ya. Solo se puede escribir un personaje, monocuenta, multicuenta. Tú Ujú. decides, puedes escribir en mono y puedes escribir en multi, pero solamente un personaje por servidor. Y colocarle el sexo, la clase, pueden cambiar de clase libremente hasta nivel 30. Habla de los cosméticos, las ventajas de las prescripciones, qué vas a ganar, las metas, hablan de la apertura, los neopack, hablan de los diferentes packs que tenemos. ¿Qué más así vemos acá? Neo Sí. Pandora, Neo Ogres. Las condiciones, pues para entrar a Neo Ogres tienes que tener una cuenta certificada, un teléfono válido, una dirección de correo electrónico válida. No puedes hacer ahorita una prescripción si, digamos, tienes tu cuenta A, la prescribes y vas a prescribir tu cuenta B en Ogres, pero esa cuenta ya tiene el número celular de la anterior cuenta, no te va a dejar, ya tiene el correo de la anterior cuenta, no te va a dejar, no está certificada, no te va a dejar, es Claro. solamente una, porque pues ese servidor es monocuenta y queremos que sea todo así. ¿Listo? ¿Qué Ahí más así preguntan, veamos? ¿sin Dime, cuántos slots va a haber en el Neo servidor? Lo normal. Ah, ¿slot de personaje? sí, Ya te lo voy a decir ahorita en la presentación, ahí está la información. perfecto. Esa te la respondo ahorita. Dale, dale, tranqui. Está la información del Buster. Buster para mono, para cuenta, todo va a ser exactamente igual. Habla sobre los regalos comprados en la tienda antes, ahí lo pueden ver. Ahora las pruebas de carga. O sea, chicos, tienen para leer toda la tarde para que disfruten. Sí, ahora nos Y vamos a si poner aún ahí. así, y si aún así quedan dudas, por favor, chicos, ahí está el foro. Dejen su pregunta ahí si quedan dudas, que yo me voy a pasar por ese foro esta tarde, me voy a pasar por el foro mañana, leyendo las preguntas, las cosas que yo no conozca, que yo no sepa, las voy a mandar directamente a desarrollo para que desarrollo me dé la respuesta y poder darle solución a cada una de sus preguntas. ¿Listo, chicos? Perfecto. Entonces, cualquier cosita, cualquier duda que tengan, al foro, siempre chicos, foro, que yo me estoy pasando ahí frecuentemente y estoy solucionando las dudas de todos ustedes. ¿Listos? Sí, en realidad te veo más en el foro que en otros lados, ¿no? Sí, estás mucho en el Sí, foro. Sí, sí, claro. sí. Sí, 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 pues sí, es que sí. el foro es como nuestra herramienta Y principal. claro, sí, y sí. Genki, ¿ya has visto algo de las neomazmorras? ¿Ves mecánicas más difíciles? No las he visto, no. No he tenido acceso a luchar contra esos monstruos, pero sí me dijeron que va a ser más difícil. Que sí están más fuertecitos. Me pone nervioso las mecánicas, porque se supone que tiene que ser un reto duro porque como vamos a ganar mucha más experiencia por Ujú. cada neojefe que matemos, va a haber mucha más... creo yo, debería haber mucha más dificultad. Como un desafío más grande. Posible. Sí, Ujú, o puede ser. Puede ser cambie la mecánica, o ujú. puede ser que pegue más duro, que venga con Claro. estas mejorados. Cositas así. Fabros, ahora mejoras de las clases en el server, así como los temporales. No, no, es una copia y pega, como dices tú. Mm. Link de registro, entra a la página web de Spraggy, watu.com. Saludos, Spraggy. Qué chévere verte por acá. Entra a la página y ahí te vas a preregistrar. Ahí está en la parte de arriba.
¿Dónde la prescripción? Ven, te compartimos por acá. No sé si puedo copiar links en el chat. A ver, ahí lo envié. Ay, no te dejó mandar el link. ¿Querés pasármelo a mí? ¿Y yo lo paso? Pues, tú si quieres entra a whatsapp.com, entra a Chao. la página oficial. Y Ahí ahí lo paso. sale, ahí está, dice prescripciones. Oh, prescripción. Así ya lo mandamos. Le pido a los mods que me lo... Ah, ahí está, ahí lo puso Selvi. Si podés, Selvi, porfa, fíjalo. Así todos los chicos lo tienen ahí en el fijado. Ahí está. Neo pregunta, Neo pregúntame, timador, ok. Una última pregunta para ti. El servidor Neo sube de nivel más que tu personaje en el servidor normal. ¿Qué es lo que pasará cuando se fusionen? Nada, tu personaje se llama Naruto en el clásico y se llama Vegeta en el Neo. Cuando se fusionen, vas a tener en el clásico a Naruto y vas a tener a Vegeta. Tú decides con cuál jugar, pero ahí van a estar tus dos personajes sin ningún problema. Bien. Neo Only. Ok, y Goku, no sé, fue. Esto, bueno. Vamos a seguir entonces con la presentación, ¿vale? Dale. Las neoprescripciones, que es lo que hablamos. Se debe seleccionar uno de los servidores para jugar. Entonces, Neo Rubilas va a ser multicuenta internacional. Neo Pandora va a ser multicuenta para la comunidad francesa. Este Neo Pandora solamente se permitirá acceso a cuentas de Francia. Listo. Neo Ogres es el servidor internacional monocuenta. Acceso restringido a las cuentas certificadas, lo que te decía, tienes que certificarlas, tienes que tener un número de teléfono único y un correo electrónico único. Ujú. Es que entré a la prescripción y me sacaron todo de la tarjeta, me lo van a devolver todo. ¿Qué te va a pedir el registro? El sexo, la clase y el nombre del personaje. Y eliges el servidor, obviamente. Claro. Las inscripciones las encuentras en la página de WhatsApp. Ya compartieron el link. A partir del 14 de octubre a las 17, o sea, ya está disponible. ¿Hasta cuándo vamos a tener prescripciones? Hasta el 4 de noviembre a las 23:59 hora Francia. Ah, ok. Ahí se acaban las prescripciones, Ok, muchachos. ok. Vamos a tener una pócima de regeneración de 12 horas gratis para todos los que se prescriban. Entonces, vale la pena prescribirse, Claro. muchachos. Créanme que Corran. esas pócimas funcionan y sirven muchísimo. Corran, corran. Bueno, vamos a ver el calendario. ¿Cómo va a suceder todo esto? A ver. Entonces, empezamos. Apertura de inscripciones el 14, que es hoy. Vamos a tener las pruebas de carga, que es el próximo sábado 18 y el sábado 1. Pruebas de carga para testear los servidores, para intentar tumbar el servidor y ganarnos el título. Tenemos cierre de prescripciones, que sería el 4 de noviembre. Ahí ya no se pueden prescribir más. Si no se prescribieron, no se preocupen, que cuando abran los servidores van a poder jugar sin ningún problema, ¿vale? La prescripción es para nosotros calcular más o menos cuántos jugadores van a ingresar y por el lado de ustedes es para ganarse ciertas recompensas, ¿listo? Esa es la función de la prescripción. Pero no quiere decir, no, es que no prescribí, ya no puedo jugar. No, cuando arranque el servidor vas a poder jugar, Claro. ¿bien? Bueno, y que aquí guardas de una vez el nombre de tu personaje, ya de una vez te prescribes, nadie se lo va a robar, perfecto. Bueno, entonces empezamos. El 10 de noviembre empezamos con el acceso anticipado para los jugadores que tienen el pack. El 13 de noviembre empezamos para todos los jugadores en general, con pack o sin pack. De ahí vamos a arrancar todo lo que es nuestro rush, rushear todo el contenido, pasar todo eso lo más rápido que podamos. Vamos a tener Twitch Drop para los creadores de contenido de WhatsApp. Y por último finalizamos el 050226, el 5 de febrero, con la fusión de servidores. Ahí ya se acaba todo. ¿Listo? Entonces tienen hasta ese día para rushar, para pasarse, para sacar las recompensas, para conseguir los objetivos, para completar todo. ¿Qué son como 2 semanas de Twitch Drop? ¿O es uno? No vi bien. Todavía no tenemos las fechas de Twitter, más Ok, ok. adelante posiblemente las diremos, pero por ahora no las tenemos. Perfecto, perfecto. Y listo, así terminamos nuestra presentación del día de hoy. Qué locura que las skins me gustaron un montón. Los servidores. Lo que tiene de loco es que vamos a poder seguir usando el personaje. O sea, que se va a pasar para el servidor de preferencia. Eso creo que está muy bueno. Exactamente. Está muy bueno para la Sí, gente que dejó capaz un poquito el juego y quiere volver. Y meterle como un refresco, me parece a mí. O sea, que no juega hace tiempo.
Sí, claro. Primero te va a rendir un poquito más jugando, vas a subir un poco más rápido. Tú sabes que esos servidores se llenan muchísimo, entonces vas a tener con quién jugar todo el tiempo. O sea, no vas a estar solo, no te vas a sentir como solo, sino que Claro. vas a tener muchas personas con quien jugar, van a crear muchos gremios, muchas cosas, nuevas amistades. Y ya cuando se acabe, no se pierde, como lo que sucedía en Temporis de Dofus, que se acaba y eso se acabó y se perdió. No, todo va a ser enviado a los servidores clásicos para que sigas jugando ahí. Entonces, eso sí está muy divertido. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que sí, para que... Porque mucha gente abandonó Wakfu porque se entiende el tiempo. El tiempo, la escuela, el trabajo, demanda. Demanda mucho tiempo Wakfu y esto les va a ayudar mucho. Va a ayudar mucho para volver a implementarse después de que terminen los servidores Neo. Para jugar con amigos que ya tienen personajes en Ogres o Rubilax. Exactamente, sirve Sí, muchísimo, de verdad, es la mejor opción. Y pues en lo del tiempo, pues lo que pasa es que Dofus, Watfu, Toast, Retro claro, son MMORPG. Son juegos de que si tú quieres jugar, tienes que dedicarle tiempito. Y es el tipo de juego, ¿no? Es el tipo de juego que maneja como tal la empresa. Entonces son de rushar, de estar mucho tiempo, de hacer comunidad, de ser amigos, de hacer amistades. A diferencia de un shooter, como lo puede ser Fortnite o cosas así, claro, que solamente entras, juegas una partida y se acabó. Ya, no claro, necesitas nada más. Entonces, es el tipo de juego. El MMO que es así. claro. Sí, sí, sí. Demanda mucho Wakfu Touch. Está áspera Wakfu Touch. Yo no sé cómo. Sí, Está lo duro. vi en los comentarios cuando sacamos la cuenta regresiva, cuando sacamos cositas, pedían mucho What Photos, What Photos. Pasa que. Vamos a ver si a futuro. Vamos Uish. primero con el Neo y ya miramos a futuro qué se puede hacer con What Photos. Lo hablé en la empresa y sí causó mucha curiosidad el que lo Sí. pidieran tanto. Es que es difícil porque creo que Y. hay más cosas para hacer en Wakfu que en Dofus, por lo menos por el turno, creo yo. Por lo menos las veces que jugué Dofus sentí que ¿Será? en Wakfus. No, no, a mí se me hace más largo Dofus. Dofus es ¿Sí? más largo. Uy, Mm. sí. Pues a mí se me hace Y, mucho más largo Dofus. y- Dofus 3 sobre todo, ¿no? Dofus Toast sí está un poquito más cortico. Dofus Retro sí, también está más cortico. Watsu diría que es el que le sigue y sí. después Dofus 3 que ya está. Y es que está muy grande. Tiene muchas funciones. No. Uno entra a Dofus Claro, 3 a veces y si no ¿cómo, sabes, te pierdes un poquito. cómo hace para jugar eso en celular? No, no te dan lo de los dedos para tirar tantas habilidades. Bueno, ahí sí ya es la Sí. parte de Toast, Dofus Toast. Sí, yo juego Dofus Toast y lo juego en tablet porque lo intenté jugar en el celular Ah. y no. No, no hay No, chance. No, claro, mis obvio. dedos son un poquito grandes, No, no, por la pantalla supuesto, no me sí, da. O sí. sea, unas eras, no, de verdad, no me da. A mí, ¿no? Pues hay jugadores que tengan los dedos más grandes, una chica, cosas así, que tal vez sea cómodo, ¿no? Pero no, a mí me toca en la tablet. Yo cojo la tablet y juego en la tablet con calmita, relajado, veo las cositas un poquito mejor y ya. Mira, preguntan si está hasta el 2.45 o hasta el 2.30. Va a estar todo el contenido en el neo Va a servidor. estar exactamente como está en los servidores Uf, clásicos. tremendo. Todo, 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 todo. Exactamente, tal cual como está en el servidor clásico, como dijo el jugador ahorita, es un copy-paste Ujú. de cómo funciona el Claro. servidor y ya. Solamente que se cambia toda la metodología del Neo, se añade todo eso, los mapas para hablar, los NPCs, todo ese tipo de cositas. Pero las funcionalidades es un copy-paste. Perfecto. ¿Qué había preguntado uno de los chicos? Se me pasó. Los gremios del nuevo servidor mueren ahí. O sea, no, cuando se terminan los nuevos servidores, quedan ahí. O sea, ya el gremio A ya ver si. desaparece del todo, digamos. O sea, eso Sí, no hay. eso me suena que lo Mm. leí. Dame un segundo, aquí está. Ta. Me suena, me suena. Gremio. No, los gremios van a pasar. En caso del nombre del gremio, se aplicará la misma lógica que para los personajes. Uy, Si existe un gremio con el mismo nombre, pues entonces entra el mismo conflicto. Se usa el gremio que tenga más actividad en los últimos 6 meses, pero se va a pasar como tal. Entonces, si el gremio era los colombianos, entonces va a pasar con el disminutivo del servidor y cositas así, pero se mantiene. está perfecto. Eso es muy bueno, ¿sabes? Porque sí, para no perder, digamos, el contenido del gremio. Uy, pero es un montón de transferencia de información eso, ¿eh? O sea, los Sí, bastante. personajes, los gremios, los ítems,
¿cómo se llama esto? Los aspectos, todo eso. Eso también. Uy, 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 Ajá. uy, uy. Sí, Se- todo eso se va a transferir. Como te digo, pues al finalizar el directo, si quieres, pásate por la página y Sí, lees con todos los chicos sí, todas las sí, condiciones. sí, vamos a estar Ya leyendo todo. saben, dudas que tengan, las colocan ahí en el foro. Pues ustedes, los creadores de contenido, pues las pueden hacer en Discord, en el Discord de creador de contenido. Trataremos de responder pues lo más rápido posible. Como les digo, si yo no conozco la respuesta, porque no me las sé todas, no soy el que desarrollo, sino que la parte de Claro, comunicación. Preguntaré, hablaré con desarrolladores, hablaré con CIU, hablaré con el que toque hablar para que nos dé la respuesta y lo importante es que nuestros jugadores conozcan todo, sepan qué están jugando, qué están haciendo, para dónde van y cómo va a terminar todo este juego. Esto es como mi prioridad, de que sí. ustedes sepan todo, conozcan todo al derecho y al revés, no haya mala información, no haya que se acabe el servidor, no, que es que tú dijiste tal cosa, no. Porfa, dudas, por favor ahí el foro, las vamos a responder, vamos a colocar todo ahí. Claro, aparte podría cambiar alguna duda o podría cambiar algo, algo que digan podría Sí, cambiar. podrían en X momento, entonces ahí Ujú, se colocará en el foro la respuesta y quedará ahí como ujú. tal. Los Rift y Sublis. Todo es igual que el clásico. O sea, Sí, míralo así, vas a seguir jugando como juegas al día de hoy. sí, sí, sí. Ahí Y si vino lo mucha dejas gente. para febrero en adelante, no. Es- Debe durar un tiempo, no podemos dejar para siempre porque ya tenemos nuestros servidores clásicos. No queremos hacerle una competencia a tener 2 rúbilas, 3 rúbilas, 4 rúbilas, no. Vamos a tener al final un solo rúbilas Claro. con mucha población, que es lo que queremos. Y esta aventura pues la van a jugar estos meses. Obviamente es posible que Rubilas estos 3 meses se desocupe un poco porque pues la gente va a estar mucho en Neo, pero al finalizar la aventura, todo lo que tuviste aquí te va a pasar para el otro lado. Ah, ¿cómo consigo las sublimaciones de las Rift sin Rift? Bueno, eso es una buena pregunta. Ese La podría es hacer a claro, desarrollo porque esa sí no la claro. tengo. ¿Será que las pasan en algunas dungeons como estelas o algo así? Para los neo jefes. Podrías. Ahí Sí, va. vamos a colocarla por acá en un blog de notas Ahí va. y la hacemos a desarrollo. Entonces, esta semana cuando haga las respuestas del foro, añadiré esta respuesta ahí, ¿listo? Entonces, para no importa el name, la colocaré en el foro en estos días, ¿listo? Caparazón en mugreza, muchas gracias. Pero sí, sí, ojalá un Ogres con estelas. Una locura. Un Ogres con 6 estelas como el Nox que salió. Ajá. Sería terrible o con mucha más dificultad. ¿Vos pudiste hacer el Nox o todavía no lo probaste? No, 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 ¿No? no, no me da, no me da, no ¿No me te da. da? No, no, no. Está interesante, está gracioso el Nox. Mucho. En Neo Rubila se podrá jugar con héroes, sí. Servidores multicuenta vas a poder jugar con héroes. Servidores monocuenta no vas a poder jugar con Ujú. héroes. Sí, sí, sí. ¿Le darán como tres de los nuevos compañeros? Ah, eso también yo me preguntaba. La Neo Raid, ¿no? Sí, El lugar el ese. estandarte de nosotros. Ujú. Sí, el lugar donde vamos a estar, que es como un place, un lugar donde van a estar muchos jugadores. Eso que va a tener la función como de statement, donde va a haber recompensa, donde los jugadores se van a frenar. Ok, es nuestro cuartel general. Es Sí, el cuartel general que vamos a tener. Es un mapa especial donde van a estar los PNJ del evento como tal. Entonces, muchas veces tú necesitas pedir la misión. Allá va a estar ese PNJ. Todo lo referente a este nuevo evento va a estar todo allá. Todo lo vas a conseguir allá. Si hay un NPC que intercambia X o Y cosa, allá lo vas a encontrar. Todo el rol del evento va a empezar ahí. Entonces, ahí te va a contar la historia de qué pasó, por qué sucedió eso. Todo eso va a estar ahí. Esos más son mapas especiales del evento, que solamente están para el evento. está, perfecto. Muy bonito igual el cuartel, ¿eh? O sea, las fotos que pasaron estaban muy, muy lindo. Ujú, sí. Bueno, creo que con eso dejamos por aquí la transmisión. Dale. Espero, chicos, que hayan disfrutado todo este contenido, que apoyen esto de los Neo, que lo disfruten, que lo ruchen, que lo pasen. Si tienen dudas, los espero en el foro, estar respondiendo en el transcurso de toda esta semana. Creadores de contenido que quieren llegar al equipo de creadores de contenido de Ancama, no olviden enviar su solicitud. La próxima semana estaré pasando a mirar todo el contenido de esto para entrevistas y un poquito más. Y ya, muchachos, espero pasen un excelente día, que disfruten esta noticia, a comprar los packs, apoyar a sus creadores con el código de creador.
y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Rep, muchas gracias a ti. Gracias muchas a gracias vos. por prestarnos Gracias tu a vos, canal para poder compartir toda esta información con los jugadores, para poder reírnos, molestar, pasarla bien con todos, ¿vale? Te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Genki. Un abrazo para todos y se me cuidan. ¿Listo? Siempre Estamos viendo. luchamos, Cuídate. monstruos nos Chau, chau. enfrentamos, en Waku nos encantamos. Jugando en Waku, juntos vamos, amigos siempre, nunca